el momento en el que el atacante estalló su explosivo en el Manchester Arena luego del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Los testigos describieron la explosión como enorme y algunos señalaron que sintieron la vibración del estallido en el pecho. Las autoridades británicas confirmaron 22 muertos, entre ellos una niña de 8 años y 59 heridos. El Estado Islámico se adjudicó la responsabilidad del ataque, según comunicado publicado por su agencia de propaganda Amaq. El terrorista fue identificado como Salman Abedi, tenía 23 años y estaba en el radar de las autoridades británicas. La cantante Ariana Grande, quien ofrecía su concierto, expresó en su cuenta de Twitter sentirse destrozada. Dijo: desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras. La artista debía presentarse este jueves 25 y viernes 26 en Londres, pero suspendió su gira mundial llamada Dangerous Woman. Y esta tarde miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad de Manchester para escuchar el mensaje de esperanza y paz de los obispos locales y recordar a las víctimas. El obispo David Walker aseguró que los terroristas no pueden derrotarlos porque el amor será siempre más fuerte que el odio. Así comenzamos TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, vamos con lo último de lo que viene sucediendo en Londres, en Gran Bretaña. El gobierno elevó el nivel de alerta terrorista de grave a crítico y ordenó el despliegue de militares para apoyar a la policía. Las fuerzas políticas decidieron suspender la campaña electoral con miras a las elecciones del 8 de junio por el atentado. Oh my God. What's going on? Oh my God. El despiadado ataque del Estado Islámico durante un concierto adolescente en Manchester ha dejado en shock al Reino Unido. Esta mañana desde Downing Street, la primera ministra Theresa May tildó de repugnante el atentado contra niños y jóvenes que provocó 22 muertes y dejó 59 heridos. It is now beyond doubt. Es indudable que el pueblo de Manchester y este país han sido víctimas de un cruel ataque terrorista, un ataque que atacó a algunos de los más jóvenes de nuestra sociedad con cálculos fríos, entre los peores incidentes terroristas que hemos experimentado aquí en el Reino Unido. Después de su mensaje, la primera ministra se trasladó hasta Manchester para reunirse con la policía local y supervisar las investigaciones e información relacionada al atentado. Además, firmó el libro de condolencias en honor a las víctimas del ataque yihadista. Tengo muy en claro que la policía y las fuerzas de seguridad tienen los recursos que necesitan para seguir con su investigación y me gustaría agradecer a los involucrados, la policía y otros servicios de emergencia por la increíble forma en que respondieron a este terrible incidente. En el Palacio de Buckingham en Londres, la reina Isabel y el príncipe Felipe, así como su hijo Carlos y la duquesa de Cornwall, hicieron un minuto de silencio en conmemoración de las víctimas. El Reino Unido celebrará elecciones el próximo 8 de junio, pero el líder opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, señaló que decidió junto a la primera ministra May y otras agrupaciones políticas suspender la campaña hasta nuevo aviso. Son noticias absolutamente chocantes. Es el acto de violencia más espantoso que ha tomado la vida de jóvenes que estaban en un evento de música para disfrutar. Mientras que en una de las calles de Manchester apareció esta cartelera con la frase Pray for Manchester o una plegaria por Manchester bajo el hashtag We Stand Together, que puede ser traducido como permanecemos juntos. Al cierre de esta edición, Londres elevó el nivel de alerta terrorista de severo a crítico al considerar que otro ataque es inminente. Bueno, haber elevado el nivel de alerta terrorista a crítico significa, como lo ha dicho la misma primera ministra, que un nuevo ataque puede ser inminente. Sí, creo que básicamente confirma las peores presunciones sobre la autoría de este ataque. No es un lobo solitario en el sentido tradicional del término. No es un individuo que se radicalizó a través de Internet
sin ningún contacto con una organización terrorista y que utiliza, digamos, los instrumentos más primitivos a su alcance, como un cuchillo de cocina, para realizar la acción terrorista. Usó un explosivo, lo cual ya revela un cierto grado de sofisticación. Todavía está por determinarse el tipo de explosivo, pero si fuera un explosivo que utilizó elementos químicos, eso implica mayor sofisticación porque estos son no solo altamente tóxicos, sino además volátiles. Entonces, alguien que no tiene experiencia en su fabricación simplemente puede provocar su propia muerte operándolos, ¿no? Provocando una detonación accidental. Le puso esquirlas, bueno, eso no es tan complicado, pero para aumentar el daño que causaban, pero además se colocó, casi se diría de manera estratégica. Aparentemente no tuvo que pasar un control de seguridad, se colocó inmediatamente antes de cualquier control de seguridad, cerca de la puerta, según algunas versiones, y detona la carga a la salida cuando podías contar con que además del efecto de la onda expansiva de la explosión, el daño causado sería mayor por la estampida que podía generar esa explosión y por ende la posibilidad de más muertes estrictamente accidentales. Y la investigación de este caso, esta tragedia, el peor atentado en el Reino Unido desde el 2005, ¿no? 2005. Cuando hubo un atentado contra el sistema de transportes, es que estaba leyendo que ya las fuerzas de seguridad e inteligencia tienen como a 400 yihadistas que han vuelto de estar en las zonas como Siria y además hay 600 que quisieron ir a esa zona y fueron impedidos. Entonces ya tienen bastante por vigilar, digamos. Sí, se calcula, a ver, las cifras oficiales manejan el dato de 3.000 extremistas religiosos, además de los cuales habría unos 800 que viajaron a Siria o Irak, y de los cuales la mitad habría regresado. Unos 400. Claro, unos 400 aproximadamente habrían regresado. Y el temor era obviamente que esos 400 intentaran seguir las directivas del Estado Islámico, que en este caso, ¿cuáles son? Ataquen a las potencias occidentales que forman parte de la coalición que nos combate en Siria e Irak, y si no pueden atacar blancos militares, ataquen población civil como, según ellos, su fuerza aérea también ataca a nuestros civiles en Raqqa y Mosul, y también mata a mujeres y niños. Entonces, digamos, la pregunta, lo que todavía no se ha dicho es si esta persona, este terrorista que perpetró el atentado, fue uno de los que regresó de esos lugares o no. Es un hijo de libios. Nacido en Manchester. Sí. O sea, no es un refugiado, además, es otro dato que se tiene. No, la gran mayoría, si bien son de origen musulmán, muchos de los cuales no practicaban su religión hasta poco antes de... O sea, su conversión religiosa es posterior a una suerte de radicalismo político o en algunos casos sencillamente a su marginalidad social. Como decía un autor francés, Olivier Roy, no es la radicalización de la religión, es la islamización del radicalismo, que ya preexistía en algunos casos. En este caso particular todavía falta saber mucho de él, pero en todo caso la mayoría de estos atacantes son nacidos en países occidentales, son ciudadanos de países occidentales, no son inmigrantes, no son refugiados. Y lo que también decían en algunas entrevistas algunos ex agentes o funcionarios, autoridades de inteligencia del Reino Unido, es que por eso era más necesario que nunca tener buenos contactos con las comunidades islámicas y no construir barreras, sino al contrario, tender puentes para tenerlos cerca, para contar con información de inteligencia misma, ¿no? Bueno, el personaje que llevaba un explosivo en su ropa interior de origen nigeriano en los Estados Unidos fue denunciado por su propio padre. O sea, efectivamente, las comunidades en Inglaterra, en el Reino Unido en general y Estados Unidos, las comunidades musulmanas han cooperado con las autoridades, pero incluso la propia comunidad no puede detectar casos de radicalización como estos, que en ocasiones no pasa por su participación en organizaciones comunitarias, pasa o bien por la autorradicalización a través de medios electrónicos como Internet, o bien a través de su participación en pequeñas células, muchas veces clandestinas. No es que vayan a la mezquita los viernes, no participan muchas veces de las organizaciones comunitarias.
El ataque de Manchester tuvo como objetivo directo a niños y adolescentes, que son el público mayoritario de la joven estrella del pop Ariana Grande. El ataque es el peor en suelo británico en 12 años. Con solo 23 años, Ariana Grande es una megaestrella de la música pop, seguida por millones de menores de todo el mundo. Oh my God. What's going on? Oh my God. Hasta ayer estaba en la gira mundial promocional de su álbum Dangerous Woman. El atentado yihadista en uno de sus conciertos constituye un golpe certero, no solo contra la cultura popular, sino también contra la niñez y adolescencia del planeta. Manchester fue el punto vulnerable que ha costado la vida de muchos menores de edad, entre ellos Sophie Russos, una niña de 8 años, alumna de primaria en Inglaterra, quien era calificada como hermosa en todos los aspectos de la palabra. Otra de las víctimas más jóvenes es Georgina Callander, una estudiante de 18 años conocida por sus amigos como superfanática de Ariana Grande, como evidencia esta fotografía publicada en su cuenta de Instagram. John Atkinson, de 28 años, es otro de los 22 fallecidos identificado por las autoridades. Además de ellos, hay 59 heridos, de los cuales 12 son niños menores de 16 años. Mientras tanto, varios jóvenes han sido reportados como desaparecidos, entre los cuales está Olivia Campbell, cuya madre se ha mostrado angustiada ante las cámaras de la prensa internacional. Ella es mi hija Olivia, no la he visto desde las 5 de la tarde de ayer. Estaba en el concierto de Ariana Grande con su amiga, estoy muy preocupado. Si alguien la ha visto, por favor, llamen a la policía. Las autoridades de salud dijeron que entre los 59 heridos hay personas con lesiones muy graves que requieren cuidados intensivos y otros necesitarán tratamiento de largo plazo para recuperarse. Y en medio de esta tragedia hubo actitudes heroicas y se está recordando la actuación de uno de los taxistas que puso un letrero taxi gratis durante toda la noche de terror, y también un indigente, acá está, con su letrero, su taxi gratis. Cortaron, no cobraron nada a las personas que necesitaban trasladarse hacia sus hogares o hacia lugares seguros. El taxímetro se paralizó. También un indigente que también estuvo ayudando a rescatar a personas que estaban en medio del pánico. Incluso el alcalde de Liverpool ha contado cómo él tenía sus 2 hijas jóvenes en el concierto y que había contratado un taxista para que las fuera a recoger a Manchester. El taxista, sabiendo de la bomba, igual acudió hasta la arena de Manchester a buscar a las jóvenes, las contactó, dejó su taxi, paró, caminó, las encontró y las llevó a su casa. Entonces, actitudes como esas es la que están haciendo la respuesta de Manchester, la comunidad de Inglaterra, como dicen, resiliencia, ¿no? Sí, frente al terror. Sí. Y bueno, en este caso probablemente un sikh, ¿no? Sí, Bueno, sí. Que muchos confunden con musulmán por el turbante que usan, pero que no son musulmanes, tienen su propia religión. Un dato acá interesante es cómo el Brexit puede terminar siendo contraproducente desde el punto de vista de la seguridad. Uno de los argumentos en favor del Brexit es recuperaremos el control de nuestras fronteras, lo cual no es, y por ende recuperaremos el control sobre la seguridad. Ahí hay varios problemas. En primer lugar, el Reino Unido no era parte del acuerdo de Schengen, de la zona Schengen. Entonces tenían mayor control sobre sus fronteras que otros países de la Unión Europea. Pero en segundo lugar, la presunción es que si controlas tus fronteras, impides que la amenaza ingrese al país. Y cuando decimos que el atacante nació en Manchester, lo que queremos decir es que la amenaza es interna, no es externa, no viene de afuera. Pero además, tú puedes controlar tu territorio y seguir a estos sospechosos dentro de tu territorio, para lo cual incluso si fuera esa la única misión, tienes recursos limitados. Pero ¿qué pasa si uno de estos potenciales terroristas sale del país, se entrena en el exterior y luego regresa y tú le perdiste el rastro cuando salió? Vas a necesitar el apoyo de los servicios de inteligencia de tus aliados europeos. Y claro, no se va a romper la cooperación de inteligencia porque el Reino Unido abandone la Unión Europea, pero podría ser menos fluida de lo que es ahora. Y entonces estás perdiendo probablemente parte de uno de los elementos que ayudaría a preservar tu seguridad.
Líderes de todo el mundo han expresado su dolor, sus condolencias y solidaridad con el Reino Unido por el ataque en Manchester. Entre ellos, el presidente estadounidense Donald Trump, en un mensaje ofrecido luego de su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, él llamó a los terroristas malvados perdedores. Estamos en absoluta solidaridad con el pueblo del Reino Unido. Tantas personas jóvenes, hermosas e inocentes viviendo y gozando sus vidas fueron asesinadas por unos malvados perdedores. No los llamaré monstruos porque a ellos les gustaría ese término. Podrían pensar que es un gran nombre. Los llamaré de ahora en adelante perdedores. Porque esos son perdedores. Y tendremos más de ellos, pero son perdedores. Solo recuerden eso. De esto es lo que hablé en los últimos días durante mi viaje al extranjero. Nuestra sociedad no puede tolerar esta continuidad de derramamiento de sangre. No podemos soportar un momento más para la masacre de inocentes. Y en el ataque de hoy, todos fueron en su mayoría niños inocentes. Y bueno, escuchando a Donald Trump, creo que decíamos que estamos, en realidad, es una buena manera de condenarlos, ¿no? Y yo creo que fue perfecto. Y no digo nunca eso respecto a algo que haga o diga Trump, pero en esta ocasión dio la respuesta adecuada, en mi opinión. No los llamaré monstruos, y efectivamente ellos quieren ser, saben que sus enemigos los consideran unos monstruos, claro. Pero un monstruo es un ser de dimensiones colosales, sí, y de un poder sobrehumano. Y esa es la imagen que quieren de sí mismos. Y esa es la prerrogativa que no hay que conceder. Lo que les da poder, ¿no? Lo que los empodera, porque claro, finalmente, ¿por qué son terroristas? Porque intentan infundir terror, y un monstruo lo infunde. Sí. Al llamarlos perdedores, pones el dedo sobre dos llagas. En primer lugar, como tú me decías en el intermedio, el Estado Islámico está perdiendo la guerra, está precisamente en parte porque está perdiendo territorio que controló hasta hace poco, está empezando a golpear en el lugar de origen de las fuerzas militares que lo están combatiendo. Pero en segundo lugar, cuando se ve la biografía de muchos de estos atacantes, eran vidas sin sentido hasta que creen descubrir un mensaje, digamos, poco menos que profético, y desarrollan una visión heroica de sí mismos. Claro. Y es bueno volver a ponerlos en el lugar que se merecen. O sea, perdedores, claro, en el sentido americano es más un insulto, digamos, entre adolescentes, pero en sentido estricto es gente cuya vida no tenía ningún sentido de propósito antes que hicieran esto, que al final de cuentas mejor no hubieran hecho nada con sus vidas. Las celebridades también se pronunciaron sobre el atentado en Manchester, entre ellos artistas como Katy Perry, quien dijo que estaba con el corazón destrozado por las familias de las víctimas. Similar fue la reacción del cantante Harry Styles y la compositora Taylor Swift. Esta última señaló: mis pensamientos, oraciones y lágrimas para todos los afectados por la tragedia en Manchester. Otros artistas que reaccionaron a este hecho fueron Jennifer López, Paula Abdul, Christina Aguilera, Boy George, Dwayne Johnson, Celine Dion y muchos más. Y el Papa, quien pronto recibirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha condenado el brutal ataque del Estado Islámico en Manchester, y desde el Perú también el presidente Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, condenó este ataque. Y un poco guardando las distancias y viendo lo que fue la guerra contra el terror, en nuestro caso contra Sendero Luminoso, también parecía, cuando llegó a Lima, parecía que estaba ganando de alguna forma terreno, y en realidad no era así cuando empezó a atacar Tarata o Canal 2. Es un buen paralelo, salvando las distancias. Sendero, ¿cuál era el argumento? Su guerra popular, como ellos la denominaban, era del campo a la ciudad. La idea era cercar las ciudades desde el campo, pero ellos nunca controlaron el campo. De hecho, fueron expulsados por el ejército, pero también por las rondas campesinas, y sin embargo inventan la idea de que ya habían alcanzado el empate estratégico y que ya había llegado la etapa de atacar en las ciudades para tomarlas y dar fin a la guerra. En la práctica lo que estaba ocurriendo es que, como habían sido desplazados del ámbito rural,
se desplazan simplemente para garantizar la sobrevivencia de sus dirigentes a las ciudades, pero ahí es donde la inteligencia policial los captura finalmente. Y ese es el comunicado del gobierno peruano, ¿no? Condena enérgicamente el atentado terrorista ocurrido en Manchester. Consternado por el terrible atentado en Manchester, que condeno mis condolencias a familiares de víctimas y solidaridad con el pueblo británico, en la cuenta de Twitter del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Al regresar, simpatizantes chavistas marcharon en Caracas para respaldar la convocatoria a una asamblea constituyente. Además, Donald Trump ofrece apoyar la paz en Medio Oriente, pero admite que no será fácil. Estados Unidos ya está en Italia para participar en reuniones con líderes de ese país, así como con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Esa es la tercera etapa de su primer viaje internacional, que empezó el fin de semana. Luego de estos encuentros, Donald Trump acudirá el viernes a la cumbre del Grupo de los 7 o G7 en la isla de Sicilia. Como ha ocurrido en la primera parte de su viaje, algunos expatriados estadounidenses protestaron en Roma contra la llegada del presidente Trump, quienes cargaban carteles que decían, entre otras cosas, veto de viajes para Trump o solo vete, como este, solo vete. Y en sus cuentas de Twitter, dos periodistas de la cadena CNN han puesto esta foto de la Basílica de San Pedro esta noche. Dicen, eso ha sido hace unas horas, claro, el planeta, la Tierra, ¿no? Planeta Tierra primero, ¿no? O sea, frente a América primero. Sí. Y frente al récord de, digamos, no muy simpático de Donald Trump con el movimiento en defensa del medio ambiente, ¿no? Ah, claro, pues está contemplando la posibilidad de abandonar la Convención de París, ¿no? De París. Eso también lo ha tuiteado Jim Acosta, que es también un periodista de CNN que cubre la Casa Blanca. Y bueno, y además de las diferencias que han tenido el Papa Francisco con Donald Trump sobre temas como inmigración o temas como la defensa del Acuerdo de París, ¿no? Bueno, seguimos con la gira de Trump. Trump admitió que no será fácil lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Antes de partir a Roma, Trump se reunió con el líder palestino Mahmoud Abbas en la ciudad de Belén, en Cisjordania. Aunque no ha presentado un plan específico, Donald Trump apuesta por la paz entre Israel y Palestina durante su encuentro en Belén con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Como discutí con el presidente Abbas en Washington a inicios de mes, estoy comprometido de tratar lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos y tengo la intención de hacer todo lo posible para ayudarles a lograr ese objetivo. El presidente Abbas me aseguró que está dispuesto a trabajar para lograr ese objetivo de buena fe y el primer ministro Netanyahu me ha prometido lo mismo. Trump asegura estar verdaderamente esperanzado en que los Estados Unidos puedan ayudar a Israel y a los palestinos a alcanzar la paz, asegurando que si lo logran, el proceso también podrá extenderse por todo el Medio Oriente. Por su parte, el presidente palestino expresó su optimismo de alcanzar la libertad e independencia que tanto ansían.
Nuestro problema fundamental es con la ocupación y los asentamientos y el fracaso de Israel para reconocer al Estado de Palestina en el mismo que nosotros reconocemos y socava nuestra realización de una solución de 2 estados. El problema no es con el judaísmo, es entre nosotros y nuestra ocupación. Nosotros respetamos el judaísmo. Antes de salir de Medio Oriente, el presidente Trump también participó en un homenaje a los judíos asesinados en el Holocausto en el monumento de Yad Vashem, calificando el crimen como un indescriptible acto de maldad. Junto a la primera dama Melania, Trump colocó una corona sobre las cenizas de las víctimas ubicadas en la sala del recuerdo. Cambiando de tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó este martes las bases para la Asamblea Constituyente Popular, como lo ha denominado, tras una marcha que fue multitudinaria del chavismo. Maduro dispuso que la Asamblea Constituyente sesione en la sede del Parlamento, donde ya existe la Asamblea Legislativa, y está sesionando también. Miles de simpatizantes chavistas acudieron a la movilización convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denominada Marcha por la Paz, jornada que respaldó la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente. Manifestantes de distintas organizaciones sociales afines al gobierno partieron desde varios puntos de la capital. Uno de los representantes del oficialismo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió a la Fiscalía procesar a quienes ocasionan desmanes y actos violentos. Nosotros exigimos a la Fiscalía que comience a detener, a ordenar la detención de aquellas personas que andan incendiando, que andan asesinando, que andan matando gente en la calle, que le prenden fuego a una persona. No puede ser que cierren los ojos por mucha posición política que tengan. Es la justicia que debe imponerse. Posteriormente, Nicolás Maduro presentó lo que llamó las bases para la Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. En el ámbito territorial se producirá la elección de 364 constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente. Además, los 364 constituyentes deberán representar a 8 registros sectoriales. A fin de preservar el principio de un elector, un voto, ningún elector podrá estar más de un registro sectorial. A tal efecto, el Consejo Nacional Electoral deberá garantizar este principio de acuerdo al siguiente orden de prelación. A. Empresarios y empresarias. B. Campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras. C. Personas con alguna discapacidad. D. Los y las estudiantes. E. Trabajadores y trabajadoras. F. Comunas y consejos comunales. Y G. Pensionados y pensionadas. En ese orden debe establecerse. En otro lado de la ciudad, manifestantes opositores encabezaron un plantón frente al Ministerio de Educación contra la Asamblea Constituyente. De igual manera, estudiantes de la Universidad Metropolitana fueron reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta registrada en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho contra la convocatoria del gobierno. Curiosa manera de calificar o clasificar a los votantes, ¿no? Habría que tener el DNI en qué sector está uno de estos 8 o si no está en este sector, ¿no? Pero es que eso no está en los documentos de identidad, hasta donde yo sé. Pues. En todo caso, la buena noticia es que 2/3 se elegirían por sufragio directo, secreto y universal, pero la mala noticia es que eso tampoco es del todo cierto. Claro. Porque 364 de los 540 constituyentes se eligen a nivel municipal, 1 por municipio, independientemente de la población que tengan. Y eso claramente beneficia al chavismo, porque el chavismo tiene más apoyo en zonas rurales menos pobladas. Y entonces, claro, lo que en buena medida estás diciendo es que el voto de un municipio urbano, que puede tener hasta millones de habitantes, digamos, no sé exactamente cuánto tenga el más poblado, pero que puede tener 10, 20 veces la cantidad de habitantes de un municipio rural, va a tener un representante igual. Y claro, el apoyo a la oposición es más fuerte en zonas urbanas, mientras más grande es mayor, y el apoyo al gobierno es más fuerte en zonas rurales, y está sobre representando a las zonas rurales. Entonces ya desde ahí hay un problema, ¿no? Pero en segundo lugar, 1/3 de los constituyentes se eligen por estas categorías que
no hay registro nacional de la población en función a pertenencia a una o no de estas categorías. Trabajadores, campesinos y pescadores, estudiantes, personas con alguna discapacidad, pueblos indígenas, pensionados, empresarios, comunas y consejos comunales. Trabajadores independientes, ¿dónde caen ahí, por ejemplo? ¿No? Claro. Son empresarios, son trabajadores. Trabajadores habitualmente se entiende trabajadores fabriles o trabajadores manuales. Incluye profesionales. Claro. ¿No? Además, o sea, en otras palabras, lo que se está sugiriendo acá es la posibilidad de que haya ciudadanos que tengan 2 votos, ¿no? Uno a nivel municipal, en donde además si vive en un municipio con poca población, su voto además tiene más peso. Y otro en una de estas 8 categorías en donde no es obvio que quepa toda la población. Entonces me queda la pregunta si hay sectores que no entrarían aquí, por ende no tendrían derecho a voto. Los trabajadores independientes, por ejemplo. Las comunas y consejos comunales, además, no van a tener lista nacional, como es el caso de las otras 6 categorías. Ahí sí se aplica el criterio de la base organizativa y territorial. Pero, nuevamente, ¿quién define qué organizaciones son representativas, ¿no? Entonces, esto no es una elección democrática. Y como para echar más leña al fuego, a la tensión, además ha dicho que esta Asamblea Constituyente va a sesionar en el mismo local, en el Salón Elíptico de la Asamblea Legislativa, donde está sesionando la Asamblea Legislativa elegida por voto directo, universal y secreto. ¿Alguien recuerda la frase, bueno, una palabra pero repetida, disolver, disolver? O sea, va a disolver la Asamblea Nacional. Sí. Porque además, dicho sea de paso... En la práctica ya lo he hecho. Sí, pues, claro, le ha quitado todas esas atribuciones, pero no lo había disuelto formalmente. O sea, si esta entidad sesiona ahí, ¿dónde sesiona la Asamblea? Y además va a seguir teniendo facultades legislativas, suponiendo que pueda sesionar en otra parte. Claro, no las tiene de hecho, pero no se las han quitado de derecho. ¿Se las están quitando o no se las están quitando? No queda claro. Va a ser desalojar, desalojar, desalojar también. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, anunció que el Parlamento desconocerá la convocatoria del gobierno por ir contra la Carta Magna y anunció que impulsarán una consulta ciudadana en torno a la Asamblea Constituyente. Ese acto de hoy nosotros lo desconocemos total y cabalmente. Es una convocatoria que se hace contra la Constitución. Esta Asamblea Nacional, el día de hoy, no solamente convoca al país a oponerse a esa asamblea absolutamente ilegal e inconstitucional, sino que esta asamblea va a hacer el día de hoy, en representación de todos los grupos políticos, lo que Nicolás Maduro se niega a hacer, que es preguntarle al pueblo venezolano cuál es la solución para la crisis, preguntarle al pueblo venezolano si está de acuerdo o no con una constituyente como la está preguntando Maduro y darle al pueblo venezolano en consulta la oportunidad que sea el pueblo venezolano el que elija. Bueno, es un representante de la oposición defendiendo una constitución que fue convocada por Hugo Chávez. Pero reitero, porque, sí, otra naturaleza. Digamos, porque viene al caso, Chávez tenía normas distintas a las que se tiene Maduro. Chávez permitió la realización de un referendo revocatorio y se sometió a él y lo ganó. Chávez primero le consultó al pueblo en un referendo si quería una nueva constitución. Luego convocó elecciones y todos, salvo 3 de los integrantes de esa Asamblea Constituyente, fueron elegidos por sufragio directo y universal. Ahí sí. Y además la Constitución que aprobó la Constituyente a su vez fue ratificada por el pueblo en un referendo. O sea, aquí no hay elección secreta, directa y universal en ninguna instancia del proceso en sentido estricto, porque eso supone que todos los votos valgan uno, y en este proceso no lo hacen. Claro, alguien podría decir, bueno, pero en un estado de los Estados Unidos se eligen 2 senadores independientemente del número de habitantes. Eso es una situación que efectivamente, en mi opinión, cuestiona la representatividad del Senado, pero que es producto de la creación de un Estado federal que se asocia a estados previamente existentes. En todo caso, no es el ideal de representatividad de un revolucionario, que más bien querría, en principio, que todos los miembros del pueblo tengan el mismo poder de voz y voto.
Bueno, y ya a voces, habíamos escuchado la voz de la fiscal, que es una voz muy crítica, y también ahora se ha pronunciado un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Danilo Mojica, quien dijo que también está en desacuerdo con esta asamblea constituyente convocada por el gobierno al sostener que va contra los lineamientos de la Constitución de 1999. No obstante, debo indicar que al igual que lo señaló la Fiscal General de la República, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la solución a la crisis que sufre el país. Señor presidente, reflexiónelo bien. Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional. Nos hallamos ante una crisis de tal magnitud que no se puede solucionar con la referida constituyente. Bueno, este juez ya también había tenido un acto de alguna manera interpretado como crítico, ¿no? Cuando Nicolás Maduro se negó a presentarse ante la Asamblea Legislativa para presentar su memoria anual y lo hizo ante el Tribunal Supremo de Justicia, él no fue. Sí. Sí, digamos, no todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia son oficialistas, pero la gran mayoría sí. Y fue nombrado al final de la última legislatura cuando tenían aún mayoría este juez, los chavistas. Sí, pero digamos desde el 2004. ¿El 2004 qué pasa? El 2004 pasan a retiro 5 miembros del Tribunal Supremo de Justicia y el Congreso decide primero ampliar el número de miembros y en una sola votación con mayoría simple elige si no me equivoco, eran 12 nuevos miembros que ampliaban el número total, más los 5 que reemplazaban a aquellos que pasaban a retiro. Entonces se eligió el 2004 en una votación por mayoría simple en el Congreso, un Congreso que estaba a punto de expirar, porque ya entraba el nuevo Congreso, 17 17 miembros del Tribunal Supremo de Justicia y cambió completamente la composición. Desde ese día, desde que se eligieron estos 17 miembros, el Tribunal Supremo de Justicia jamás ha fallado contra la posición del gobierno en ningún tema. Una pausa y al volver. Ecuador va quedando todo listo para la toma de posesión de Lenín Moreno. Además, máscaras de la vergüenza ante el Parlamento brasileño. Lenín Moreno asumirá mañana la presidencia de Ecuador. Mandatarios de la región están invitados a la ceremonia, pero la presencia entre ellos de Nicolás Maduro ha generado muestras de rechazo. Todo va quedando listo para la toma de mando de Lenín Moreno como presidente de Ecuador, que se llevará a cabo mañana en Quito. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, fue el primer mandatario en arribar al país y deseó éxitos a su homólogo para los próximos 4 años. Venimos a dar los mejores deseos al presidente Moreno y más con una despedida al gran amigo, el presidente Rafael Correa, ratificar, renovar el compromiso, el cariño a este país que tanto queremos y que tanta deferencia nos ha dado siempre al Paraguay. En otro punto de la capital, un grupo de manifestantes se concentró frente a la embajada venezolana para rechazar la presencia de Nicolás Maduro en la investidura de Moreno. Estamos aquí un grupo de mujeres independientes sin ninguna afinidad política y la única motivación es solidarizarnos con los hermanos venezolanos víctimas del señor Maduro que está acabando con este país. Líderes opositores como el ex candidato presidencial Guillermo Lasso y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, también cuestionaron a Nicolás Maduro tras acusarlo de reprimir a los manifestantes en las últimas protestas. La mayoría de los ecuatorianos no queremos su presencia aquí. Dictadores como Nicolás Maduro, que persiguen políticamente a sus opositores, que los encarcelan, que son responsables de hasta el momento 48 muertos en las últimas 7 semanas de protesta, que se niegan a convocar elecciones, son personas no gratas. Esta noche arribarán los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y Jimmy Morales de Guatemala.
Mañana llegarán los jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales, de Argentina, Mauricio Macri, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Nicolás Maduro de Venezuela. El presidente Pedro Pablo Kuczynski está camino a Quito, se embarcó hace unos momentos y antes de partir hizo estas declaraciones. Sí, es una transición importante en el Ecuador y habrá la oportunidad de hablar con otros jefes de Estado que estarán ahí mañana, el presidente de Argentina, el presidente de Colombia, la presidenta de Chile y varios otros. Yo creo que nuestra política en el Perú es tener la política del buen vecino con todos nuestros vecinos y estamos trabajando mucho en eso. Y en el Brasil, más problemas para Michel Temer. Tadeu Felippelli, asesor del presidente, fue detenido por la Policía Federal tras ser acusado de presuntos desvíos multimillonarios por más de 300 millones de dólares para la construcción del estado Mané Garrincha, el campo de juego más caro del Mundial de Fútbol del 2014. Según las investigaciones, la obra fue la única que no contó con el financiamiento del Banco de Desarrollo BND. También fueron detenidos los exgobernadores José Arruda y Agnello Queiroz, implicados en el caso. $500 máscaras pintadas de rojo fueron colocadas frente al Congreso brasileño y con esto se busca simbolizar la cara de vergüenza que deberían tener los políticos ante los escándalos de corrupción que sí hacen sonrojar al Brasil. Con una instalación artística de 500 máscaras pintadas de rojo frente al Congreso de Brasil, la organización civil Río en Paz quiere mostrar la vergüenza que deberían tener los políticos ante los escándalos de corrupción que sacuden al país. Este es un acto público contra la corrupción política en nuestro país, que es escandalosa. Y nos llama la atención que nuestros políticos, cuando son atrapados, envueltos en corrupción, no demuestran la consternación que buscamos revelar en esas máscaras pintadas de rojo. La cara no se pone colorada de vergüenza. La obra se instaló durante la madrugada del martes en la explanada de los ministerios de Brasilia. Ahí se viven horas intensas tras la publicación de un audio la semana pasada donde aparentemente el presidente Michel Temer da luz verde a un soborno. La máscara más roja es la de Michel Temer. ¿Por qué? Es la de nuestro presidente. Él perdió por completo la credibilidad, la autonomía política, perdió el apoyo de la población. Las máscaras representan a los 513 diputados y 81 senadores brasileños. Solo 95 de ellos no tienen el rostro coloreado, simbolizando que no están coludidos con el crimen, aunque algunos creen que los limpios son mucho menos. Bueno, y como lo ha reflejado una carátula en una de las revistas del Brasil, dicen, bueno, ¿quién dijo que Lavallato era solo para el Partido de los Trabajadores? No, es en realidad para el Michel Temer, que él es del PMDB, para Ezio Neves, que es del PSDB, y para Lula y Dilma Rousseff, que son del PT, ¿no? Bueno, en el Perú ha habido periodistas y políticos que han sugerido que el escándalo era para comprar voluntades en favor de un proyecto hegemónico de la izquierda latinoamericana encabezada por el Partido de los Trabajadores. El propio Marcelo Odebrecht, quien básicamente dirigía la cadena de sobornos, ha dicho que se pagaba a quien tuviera posibilidades de llegar al gobierno, porque quien llegaba al gobierno era quien podía concederle los contratos a los que finalmente aspiraban. Por eso, por ejemplo, en Colombia, las dos campañas que recibieron aporte de Odebrecht eran de candidatos conservadores, porque en Colombia la izquierda no tenía posibilidad de llegar al gobierno, y en Panamá igual, ¿no? O sea, esto nunca fue un tema de ideología, salvo que uno crea que una gran empresa transnacional se dedicaba a financiar proyectos de extrema izquierda, ¿no? Cosa que es francamente inverosímil. Vamos a otra región del mundo. Un tribunal islámico de Indonesia condenó a 2 hombres a ser apaleados en público por mantener relaciones homosexuales. Los condenados de 20 y 23 años, declarados culpables por haber transgredido la estricta ley islámica en vigor en la provincia de Banda Aceh, recibieron cada uno 83 varazos. La sentencia fue ejecutada en un escenario levantado delante de una mezquita y ante varios centenares de personas.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado un aumento de la represión contra la comunidad LGTB en los últimos años en Indonesia, el país con la población musulmana, con la mayor población musulmana del mundo. Y al volver el adiós a uno de los más recordados, James Bond. Además, el famoso circo Ringling bajó el telón por última vez después de 146 años. El diario The Times de Londres tiene una nota donde informa que, según una persona que conocía al causante, el asesino de la Manchester Arena, este sujeto había regresado hacía poco de Libia y bueno, eso es lo que se está investigando entonces, su regreso y su estadía en ese país. Tenemos ahora información desde Londres que nos ha mandado Claudia Prentice hace unos instantes. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Josefina. Manchester ha sido escenario de uno de los peores ataques terroristas en el Reino Unido, no solo por la cantidad de víctimas mortales y heridos, sino por tener como objetivo familias enteras, jóvenes y niños. Esta mañana hubo mucho desconcierto y preocupación por parte de madres y padres de familia, quienes han llamado a distintos medios de comunicación preocupados porque enviaron a sus hijos menores de edad al concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena y hasta esta mañana no tenían noticias del paradero de sus hijos. Por el momento, los organizadores de la gira de Ariana Grande en el Reino Unido han declarado que posiblemente cancelarían los 2 conciertos programados a finales de esta semana en Londres. La policía antiterrorista, junto con el servicio de inteligencia británico MI5, han llevado a cabo una investigación para determinar si el autor de esta explosión actuaba solo con cómplices y se ha determinado efectivamente que actuaban con cómplices, por lo que se ha elevado la alerta a nivel crítico, lo que significa que existiría la posibilidad de que haya un ataque inminente en el Reino Unido. Sin embargo, la ministra Theresa May ha pedido mantener la calma y ha declarado que se ha activado la operación Temperer, lo que significa que 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas tomarán las calles del Reino Unido para prevenir y responder ante cualquier amenaza terrorista. De igual modo, ha pedido a los ciudadanos que no se alarmen indebidamente, ya que esta medida es apropiada. Y bueno, los ciudadanos británicos efectivamente a estas horas de la noche se mantienen en calma. Ellos están realizando en este momento una vigilia en el centro de Manchester. Y bueno, según cifras, este es un país que ha demostrado tener eficiente policía antiterrorista, ya que ha logrado frustrar por lo menos 12 ataques terroristas en los últimos 18 meses. Y gracias a esto el número de víctimas mortales por terrorismo en los últimos años se ha mantenido relativamente bajo en comparación a otros países. Esta es la información que tengo por el momento con la cámara de Allen Osorio desde el Reino Unido. Adelante, estudios. Bueno, nuestro agradecimiento a Claudia Prentice por esa información desde Londres. Antes de terminar, el actor británico Roger Moore, que encarnó al agente James Bond en 7 películas, murió a los 89 años de edad en Suiza de cáncer. Moore saltó a la fama en los 60 al interpretar a Simon Templar en la serie británica El Santo y en 1973 se metió en la piel del espía con licencia para matar. El mundo del cine y de la televisión están de duelo. James Bond perdió la batalla contra el cáncer. Roger Moore, uno de los agentes 007 más recordados, murió en Suiza a los 89 años de edad, según informó su familia. Su indiscutible atractivo y su sentido del humor lo llevaron a encarnar al espía más glamoroso y célebre del cine. Moore interpretó a James Bond en 7 películas de la saga oficial, convirtiéndose así en el actor que más veces caracterizó al personaje creado por el escritor Ian Fleming. La primera vez que usó el traje de James Bond
fue en 1973 y a los 43 años de edad, con Live and Let Die. Luego vinieron The Man with Golden Gun en 1974, The Spy Who Loved Me en 1977, Moonraker en 1979, For Your Eyes Only en 1981, Octopussy en 1983 y finalmente A View to Kill en 1985. Pero más allá de ese papel, este actor británico cuenta con más de 50 filmes y decenas de apariciones televisivas. Además de las recordadas series Los Persuasores, en la que actuó junto al fallecido Tony Curtis y El Santo. Precisamente esta serie de 118 episodios fue la que lo convirtió en un ícono televisivo. En ella Moore interpretó a un acaudalado joven que tenía como afición resolver misterios e intrigas. Pero no solo fue actor, Moore también fue embajador de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esto le valió el título de caballero. Según anunciaron sus hijos a través de un comunicado, el funeral se realizará en Mónaco y en estricto privado. Hasta siempre, señor James Bond. My name is Bond. James Bond. El circo Ringling Brothers, el más conocido de Estados Unidos, presentó esta semana su última función. Sus dueños explicaron que las protestas por su show de elefantes hicieron caer la asistencia al show, conocido alguna vez como el mayor espectáculo del mundo. El espectáculo más grande del mundo llegó a su fin. Luego de 146 años, el circo Ringling Bros. Barnum and Bailey, el más conocido de Estados Unidos, presentó su última función. Es muy triste verlo ir. Tienes un montón de recuerdos a lo largo de tu vida y es un día triste al ver que se está terminando. Es el final de una era, festejado por los defensores de los animales. La compañía fundamentó la decisión en la caída de la asistencia de público, provocada por la indignación ante su show de elefantes discontinuado en mayo de 2016. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches.